los segundos viernes de cada mes vamos a realizar un coloquio con diferentes personas del ámbito popular, de los movimientos asociativos de Gasteiz, en torno, bueno, pues a lo que va a ocurrir, de hecho a lo que ya está ocurriendo en este 2018, y no es otra cosa que esos aniversarios, ese 35 aniversario de la puesta en marcha de Alavedi Irratia, de esta radio libre, 30 aniversario de la ocupación de la Casa de la Colina, del Gaztetxe de Gasteiz, 10 años desde que el frontón Ausolán, en el casco viejo de la ciudad, comenzara a andar, y 5 años desde que el barrio ocupado de Recaleor acogiera sus primeros integrantes, las primeras personas que llegaban a ese barrio. Por lo tanto, bueno, números redondos, por decirlo de alguna manera, que este 2018 van a celebrarse esos aniversarios bajo el lema Ocupa tú, de tal manera que aquí en Suelta la Olla, bueno, pues teníamos intención de reflexionar en torno a estos cuatro colectivos con personas referenciales de alguna manera del movimiento popular, pero que no han estado militando de alguna manera en estos colectivos, pero que sí que tienen lógicamente mucha relación con ellos. Hoy comenzamos esta dinámica que, como decimos, se va a realizar todos los meses. Lo hacemos con dos integrantes de la asociación Martxoak Hiru, con Amparo Las Heras, a la que ya tenemos al otro lado de las líneas, y Andoni Chasco, que tenemos aquí en los estudios. Amparo, Andoni, eguerdion a ambos. Hola, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Bueno, Amparo, como estás en teléfono, al otro lado de la línea, distante. No pasa nada, te sentimos cerca. Vale, como gracias. Bueno, si os parece, y ya que para nosotros también es un honor el que contemos habitualmente con las gentes de Martxoak Hiru, si os parece podemos contextualizar un poco lo que es vuestra presencia en este coloquio, antes de entrar un poco a hablar de lo que han aportado estos cuatro colectivos, Alavedi, Gaztetxe, Ausolana y Recaleor, a Martxoak Hiru, y también viceversa, lo que ha podido aportar Martxoak Hiru a los cuatro colectivos. Decía que si os parece podemos contextualizar, porque lo que sucedió en marzo de 1976, cuando la policía rompió Gasteiz, asesinó a 5 personas, hirió a más de 100 bajo las balas de la policía armada, son muchos los gasteiztarras que entienden que lo ocurrido en 1976, bueno, pues tiene mucho que ver con lo que los años siguientes se fue formando en esta ciudad. Algo así como que, bueno, pues lo que vino después, sobre todo en la siguiente década, tiene mucho que ver con lo que pasó en el año 76. Y es que, bueno, pues poquitos años después de aquellos sucesos, un grupo de Agurain, la Polla Records, cantaba aquello de somos los hijos de los obreros que nunca pudisteis matar, somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. Bueno, prácticamente 7-8 años después comenzaba a andar Alavedi Irratia, unos años después se ocupaba el Gaztetxe. Así que, bueno, lógicamente, Andoni, Amparo, mucho tiene que ver lo que ocurrió en 1976 y las consecuencias, además, a posteriori, cómo se fue luego conformando posiblemente el movimiento popular en la ciudad, más allá de lo que es incluso la radio libre, ¿no?, o el Gaztetxe. Sí, yo creo que más que las consecuencias, lo que motivó ese movimiento fue la forma de lucha del 3 de marzo, ¿no? Aquella asamblea, aquella toma de decisiones horizontales, la autogestión con lo que se llevó aquel movimiento, pues eso sí que influyó, ¿no? Y fíjate que muchos de los que estábamos enfrascados en aquel movimiento no nos hemos dado cuenta de la importancia de aquello hasta muy pasados los años, ¿no? Yo, por ejemplo, me di más cuenta en unas jornadas que se hicieron en Montehermoso, Hilos Rojos, en las que vimos la repercusión que había tenido la lucha del 3 de marzo, el método de lucha del 3 de marzo en todos los aspectos sociales y demás de Gasteiz, ¿no? Estás hablando del Gaztetxe, de la radio, esta radio donde estamos hablando, y de otras muchas cosas, pero en el arte, en la cultura, en la música, en todos los aspectos de la vida, había un componente muy importante de la lucha aquella que se llevó, de la organización con la que se llevó y demás, ¿no? Sí, yo también creo que en eso le doy la... Bueno, yo no soy socia de la asociación, colaboro mucho con ellos y casi creo que me consideran como si fuese socia. Tú eres de la asociación, Amparo. Pero bueno, yo en eso le doy la razón a Andoni. Yo creo que, por ejemplo, el método de la asamblea
de cómo se organizaban las cosas, siempre de abajo arriba y de forma horizontal, cómo se tomaban las decisiones, todas esas cosas, y sobre todo el espíritu de que o la idea de que las decisiones tenían que ser colectivas y que que no tenían que solamente informarse de lo que se iba a hacer, sino que además había que debatirlos y hablar sobre ello y opinar, etcétera. Yo creo que ese método horizontal de la Asamblea se quedó muy grabado en muchísima gente, que luego en cualquier lugar donde después, o en cualquier movimiento donde haya acudido, o bien con un compromiso o por una necesidad no sé, en su vida de exigencia de derechos o de lo que sea, vamos, cuando uno se compromete con algo de su tiempo, esa forma se queda siempre patente. Y yo creo que eso es lo que muchas veces, lo más importante, porque luego a otros colectivos se ha llevado ese método, ¿no? Yo hay muchas veces que siempre que después he participado en cosas, no sé, a veces me veo, casi sin darme cuenta, me veo defendiendo la Asamblea. O sea, quiero decir que no es... que lo hago casi instintivamente, porque para mí es algo con lo que empecé a despertar o consolidé un compromiso con todo lo que me rodeaba, ¿no? Con las cosas que yo creía que había que cambiar. Y yo creo que eso es importantísimo. Es como una huella, ¿no? Que te dejan ahí grabada la gente que conoció todo aquello, y que es muy difícil de quitar, porque es como si dijésemos, es un ADN de organización y de tener en cuenta al pueblo, o sea, y popular, que es muy muy difícil de quitar, y que bueno, la prueba es que toda la transición que ya cambió, que quiso cambiar toda la forma de organizarse, lo mismo de la clase trabajadora que de la cuestión política, pues a pesar de que ellos era una cosa más vertical, hombre, no tan vertical como en la dictadura, pero bueno, yo creo que no lo ha conseguido, que todavía haya movimientos rebeldes que reivindiquen esa forma de organización popular. El espíritu, por lo tanto, del 76 muy vivo en la ciudad. Todos los años se recuerda no solo a los 5 gasteiztarras asesinados, sino también esa exigencia de verdad, justicia y reparación. Posiblemente no haya en otras ciudades, no lo sé, pero claro, posiblemente no haya algo similar, y es que desde hace 42 años, este año también en marzo se volverá a recordar lo ocurrido en marzo del 76, el Gaztetxe todos los años también, por ejemplo, hace una mención a su aniversario, que se produce en abril, el 28 de abril, de tal manera que, bueno, pues son 2 aniversarios, 2 fechas que caminan de forma paralela, pero que tienen mucho en común. Martxoak Hiru, todo lo relacionado con el 3 de marzo, ha tenido una importancia, como estamos viendo, muy especial en la ciudad, en los colectivos. ¿Cómo habéis visto vosotros ese trabajo conjunto, ese caminar paralelo, por ejemplo, entre lo que han sido durante más de 40 años las reivindicaciones del 3 de marzo y, por ejemplo, un medio de comunicación como Alabe Irratia o un espacio ocupado, liberado, como es el Gaztetxe de Gasteiz? Hombre, el sentirte partícipe de las tomas de decisiones ya te anima a estar ahí en todas las movidas, ¿no? Sociales, políticas, sindicales, de cualquier tipo, ¿no? Y entonces también la colaboración estrecha que ha habido con esta radio, con el Gaztetxe, con colectivos sociales, mutua, porque nos han pedido ayuda, hemos pedido ayuda, nos han pedido apoyo, hemos pedido apoyo, y ha sido mutuamente una compenetración muy muy grande y muy positiva, ¿no? Pues eso, pues bueno, yo creo que ha influido mucho en esas exigencias. Se han hecho... No solamente una asociación por un motivo X está reclamando, no, es que tenemos detrás un apoyo popular muy grande, ¿no? Incluso, fíjate, hemos llegado a tener ya
a conseguir el apoyo institucional, cosa que en un primer momento era impensable, ¿no? Pues ya llevamos unos años que no les ha quedado otra que venir y apoyar, porque es una causa tan justa, tan noble y tan evidente la masacre que se produjo, que bueno, que todas las reivindicaciones que estamos llevando a cabo, pues contamos con el apoyo, y todas las que nos piden para cualquier otra cosa van a tener el apoyo implícito de Martxo Akiru. Sí, hombre, yo creo que, por ejemplo, no hay que olvidar que también hubo una serie de años en que los medios, como ha dicho Andoni, que no había apoyo institucional por ningún lado y ni político tampoco, y entonces los medios de comunicación sacaban lo necesario y lo justo porque era un día tan señalado que lógicamente no se podía pasar por alto, ¿no? Bien. Pero tampoco ahondaban mucho en dar más información, como por ejemplo ahora, o recordar o hacer cosas como ahora, ¿no? Y sin embargo, pues ahí tenemos, por ejemplo, a la Bedi, pues fue un medio que siempre ha estado, o sea, no es que esté ahora porque las cosas pueden ser más, la gente ya tiene más, o sea, otros medios lo hacen, sino yo creo que durante mucho tiempo ha sido también un medio de comunicación que ha estado al lado de todas las reivindicaciones y de toda de la asociación y de la lucha obrera del 3 de marzo, rompiendo un poco no, rompiendo bastante el silencio que mantenían el resto de los medios de comunicación, y eso es muy importante. Y en cuanto al Gaztetxe, pues yo creo que no solamente con cosas que se han podido hacer en el Gaztetxe relativas al 3 de marzo, es que hoy en día yo creo que el Gaztetxe es importante y está muy unido, o sea, para muchas cosas del movimiento popular. Yo ahora solo estoy militando o trabajando, colaborando con Ongi Etorri Refusatua, y muchas de las cosas que nosotros pensamos hacer, o sea, vamos al Gaztetxe a hacerlas, porque, o sea, es como, no sé cómo decirte, como un sitio en el que dices, ¿dónde podemos hacer esta cena para sacar dinero o para hacer esto o lo otro? O en el Gaztetxe, o sea, quiero decir, y nunca se nos ha negado. Yo creo que ha abierto las puertas no solamente a un lugar donde se reúnen los jóvenes o pueden hacer sus compromisos o los colectivos de jóvenes, es que el Gaztetxe ha abierto las puertas, lo mismo que a la Bedi, ¿no? En el tema de la comunicación, a todos los movimientos populares, y eso llega a un momento al cabo de los años que va tan unido que te das cuenta de que todo eso forma parte de un, yo no sé si atreverme a llamar poder popular, pero sí que casi a un poder del pueblo que está ahí y que hace su trabajo muy eficazmente. Ahora que hablabas precisamente de los medios de comunicación, Amparo, recuerdo cuando Egin ponía en las páginas de economía las movilizaciones del 3 de marzo. Quiero decir, hoy en día a nadie se le ocurriría que no fuera portada, pero hace 20 y tantos años Egin nos lo ponían en páginas de economía. Sí. Quiero decir, hemos sido también en Gasteiz un poco hermanas pequeñas respecto a otras partes de Euskal Herria. Eso quizás, Andoni, Amparo, también ha hecho fuerte precisamente al movimiento popular, cuando desde algunas instituciones se ha atacado al Gaztetxe, se ha atacado al 3 de marzo o se han atacado a personas que vienen fuera de nuestra tierra. El movimiento popular ha sabido unirse y ha sabido también fortalecerse de esos ataques para responder de una forma unitaria y además, como decíamos, asamblearia y autogestionada, ¿no? Y además es eso, es que lo ha hecho no desde el ordeno y mando nosotros vamos a hacer esto, sino que ha habido ahí reuniones y se trata y se consulta con otros colectivos y etcétera. Quiero decir que todo eso es un tejido muy 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 importante. Y luego en el tema de los medios de comunicación, claro, muchos transmiten lo que estabas diciendo, ¿no? La emotividad del día, el recuerdo a las personas
que fueron asesinadas y demás, pero nosotros lo que queremos transmitir, y muchos no lo cogen así, es, sí, está bien el recuerdo y el homenaje, pero está mejor los valores, transmitir los valores por los que lucharon, ¿no? Entonces esos muchos no lo cogen. Esta radio lo coge, hay otros medios que lo cogen, pero eso ya es, bueno, la excepción, porque los medios más o menos oficiales, pues sí, te buscan la lágrima fácil, el familiar de no sé qué, el otro las consecuencias de estos, pero no entran al fondo de la cuestión. ¿O por qué se formó el 3 de marzo? ¿Por qué se reprimió el 3 de marzo? ¿Qué valores se buscaban en aquel momento? Esos muchos pasan de ello y para nosotros es lo fundamental, ¿no? Sí, en el Gaztetxe yo ya recuerdo que varias, bueno, y entrevistas en Alavedi también, ¿no? Porque va todo unido. Cuando se organiza algo, normalmente luego hay una repercusión mediática en Alavedi. Pero, por ejemplo, yo en el Gaztetxe, dando charlas, a Imanol y otra gente que tuvo su importancia en el 3 de marzo, sobre lo que dice Andoni, no sobre las trágicas consecuencias que apelan a la emoción, ¿no? y al dolor, sino hablando de la organización, del porqué, cuáles eran los objetivos, y yo creo que eso, esas charlas, bueno, yo creo que yo recuerdo alguna, pero yo creo que ha habido muchas en los aniversarios del 3 de marzo. Lo que pasa es que no interesa transmitir a día de hoy eso, ¿por qué? Porque hoy día es más necesario recobrar toda aquella lucha, todos aquellos valores y demás, ¿no? Y eso no interesa. Oye, estamos hablando mucho del Gaztetxe y de Alavedi, pero también en el 2018 efectivamente se realizan los aniversarios del frontón del Casco Viejo de Ausolán, 10 años, y 5 años del barrio ocupado de Recaleor. En el frontón, por ejemplo, se realizan hoy en día asambleas de trabajadores. Se realizan hoy en día asambleas de fábricas. Recaleor, lógicamente, es un punto de referencia, no solo desde el punto de vista de ocupación, de liberación de espacios, sino también de denuncia del sistema, de cómo el sistema está montado a nivel de etxebizitza, de vivienda, de accesibilidad para los y las jóvenes. ¿Cómo creéis que ha sido esa evolución? Es decir, porque han sido ya 42 años desde el 3 de marzo, 35 años, 30 Alavedi y Gaztetxe, pero el frontón, Recaleor, es de antes de ayer, por decirlo de alguna manera. Sí, pero fíjate que se sigue un poco la metodología de entonces, ¿no? Entonces se ocuparon las empresas cuando estaban en huelga, luego se ocuparon las iglesias. Hay que buscar espacios de una forma o de otra, pues para debatir, para conformar, para crear nuevas opiniones, nuevas situaciones y demás, ¿no? El frontón, pues es un espacio muy válido, pues para crear esas iniciativas, darle a la gente que no tiene posibilidades de reunirse en un centro cívico o en un espacio más institucional o que depende de alguno o que tienes que pagar, porque no, vamos a buscar espacios libres y espacios gratuitos donde la gente tenga cabida y donde la gente pueda expresarse libremente. Son espacios necesarios. Sí, además en el caso del frontón también es la ocupación y la autogestión de un frontón, o sea, de un espacio, pero que también está al servicio de los vecinos. Quiero decir yo que ahí los vecinos juegan... Bueno, yo no viví muchos años en el Casco Viejo y me siento muy orgullosa, prácticamente toda mi juventud, ¿no? Pero, o sea, quiero decir que allí la gente va a jugar a la pelota, no sé, hay cantidad, los niños, hay cantidad de actividades que también es la ocupación y la autogestión al servicio de un barrio, ¿no? Que es, yo creo que también es muy importante. O sea, que allí no hay nadie de una institución que te dice o te pone las actividades que ellos deciden, sino que eres tú, el propio barrio, el que decide y el que organiza unas actividades que la gente del barrio o las necesita o las exige. Y fíjate, también, a modo de anécdota, pero muy importante, ¿no? En aquel momento Romualdo Barroso estaba viviendo en el Recaleor. Sí. Pues Romualdo creó el centro
para los jóvenes, para la gente mayor, creó el cine y creó todo eso, estando él medio alcalde o medio no sé qué. Sí, era como el responsable del barrio. Entonces, pues él también con esa iniciativa, él me imagino que también acompañado de otros vecinos, pues ya crearon esos espacios que veían tan necesarios para ese debate, ¿no? Sí, yo creo que la ocupación actual de Recaleor, aparte de denunciar y de ser un movimiento muy, muy importante porque es todo un barrio, bueno, hay también en otros sitios que hay barrios enteros, ¿no? Sobre todo en algunos lugares de Europa, pero además de eso ha puesto lo que dice Andoni en relevancia algo, o sea, la importancia, por ejemplo, en el 3 de marzo, de un barrio que ya estaba organizado, porque Romualdo, bueno, el cine lo construyó cuando dejaban de trabajar entre sábados, domingos y así, Romualdo con otros vecinos, que algunos, hay un señor que le ayudó mucho a Romualdo y que, bueno, y otros que siempre van a todas las cosas de Recaleor, ¿no? Y lo construyeron ellos mismos, o sea, no fue nadie del ayuntamiento a hacerlo. El taller, el centro social y también un lugar que hicieron pues para que las mujeres se reuniesen. De alguna forma, aquel barrio lo convirtieron en una unidad vecinal donde también se discutían las cosas y sobre todo la gente se relacionaba de una forma pues con una comunicación muy humana, ¿no? Que eran mucha gente inmigrante y eso combatió el desarraigo que podían tener, cosa que ahora, por ejemplo, pues no se entiende con la gente que viene de fuera, ¿no? Pero yo creo que además de lo actual que tiene Recaleor es demostrar que aquel barrio que cuenta con un vecino que fue asesinado era un barrio muy combativo y muy unido en esa lucha obrera. Son evidentes, por lo tanto, los paralelismos entre la lucha del 3 de marzo y estos efectivamente, estos 4 proyectos. Estamos, Andoni, Amparo, quizás hablando bastante del pasado. Vamos a hablar un poco del futuro. Ocupa tú es el lema, Ocupa tú Gasteiz es el lema elegido por estos 4 colectivos para celebrar estos aniversarios. ¿Cómo veis el futuro? Los retos son diferentes, las amenazas también son quizás diferentes, aunque algunas se mantienen en el tiempo, pero ¿cómo creéis que se presentan los próximos tiempos para iniciativas autogestionadas, asamblearias, como las 4 que celebran aniversario este año? Hombre, pues yo creo que el futuro es un poco difícil porque existe una ley que no se debe de olvidar, la ley Mordaza, que está diseñada un poco precisamente para combatir y anular todos los movimientos y todas las contestaciones populares que puede haber desde la libertad de expresión hasta una manifestación, ¿no? Yo no me conozco la ley, pero bueno, ahí entra, por eso se llama la ley Mordaza. Pero yo creo que también es un futuro. Porque lo que no se puede hacer, mira, el martes mismo la Caja Vital va a desahuciar a una familia con 4 menores. Que han pagado parte de la deuda, pero no han podido pagar toda, y no quieren, y la Caja no quiere llegar, alquiler vital, no sé cómo se llama, no quiere. Eso está sucediendo en muchas familias. Hay más de 8.300 niños en Vitoria, que yo lo saco en la columna de mañana, que están realmente en estado de pobreza. Hay, o sea, la segregación escolar que también se ha nombrado ahora, ¿no? Entonces hay una Vitoria una Gasteiz, perdón, que yo creo que hay que va a necesitar soluciones drásticas y la ocupación es un derecho cuando a ti la vivienda, la educación, etcétera, hay una serie de cosas que son derechos humanos y fundamentales. Entonces, si a ti no te los está el Estado o el gobierno no te los está dando, la ocupación y la autogestión de tus propias prioridades y necesidades creando con ello un movimiento popular es un derecho. Y hay que reivindicar los derechos no solamente con una pancarta en la calle, hay que reivindicarlo con todo. O sea, quiero decir, con acciones, ¿no? Y la ocupación es una de ellas. Por lo tanto, el futuro, pues sí, es un poco esto, pero también hay salidas, ¿no?
Hombre, además cuando hay los alquileres son inaccesibles, no hay espacios para poder desarrollar tu actividad de una forma más o menos bien, cuando hay multitud de inmuebles que están públicos en desuso, que no los utiliza nadie, y yo no digo vamos a ocupar la casa de este que se ha ido de vacaciones no, pero vamos, todo lo que está inutilizable, que no le dan un provecho público, y más como está ahora el tema de alquiler de la vivienda y demás, que vamos, la usura que están utilizando es tremenda, pues entonces sí, está legitimada al 100% la ocupación de esos espacios, inútiles para algunos y muy beneficiosos para otros. Que son las viviendas, pero también son espacios sí. En un barrio, por ejemplo, sí. Un espacio para uso del vecindario, ¿no? Yo el miércoles estuve en Bilbo en un pequeño local que es ocupado, ¿no? Saque, y que es una zona de Bilbao la Vieja que no tiene ningún centro de cultural o para hacer cosas de cultura, ¿no? Y lo han arreglado y es pequeño, pero va a cumplir una labor dentro del barrio, ¿no? Y eso a mí me parece que es totalmente, bueno, legal no sé, pero legítimo, desde luego. Lo triste del caso es que cuando habilitas un espacio, lo llenas de actividad y demás, viene y ¡pum!, te viene la excavadora o te viene el que sea y te lo derriba, ¿no? Y ya no es igual tanto por la ocupación del espacio, sino por la misión o las actividades que estás desarrollando para algunos muy molestas. Eso, desde luego, porque yo creo que todo la autogestión y todo lo que hemos estado hablando son resquicios en los que el poder y el sistema capitalista pues no puede entrar, y esos resquicios pues es como el que tiene una grieta o en la ventana o lo que sea y intenta cerrarla bien, poner bien cemento para que no entre el frío, ¿no? Bueno, pues yo creo que el sistema también tiende a eso, pero la respuesta está en la organización de la gente, porque la organización es fuerza, eso está claro. Entre una cosa y otra, en esta agradable tertulia, este coloquio entre amigas, entre amigos, pues se nos va yendo el tiempo. Para finalizar, os dejamos los micrófonos para que mandéis un mensaje a los 4 colectivos en este año importante en el que se celebran estos aniversarios, que bueno, más allá de lo que es el tema del aniversario, de si cumples tantos o cuantos años, al final de lo que estamos hablando, Andoni y Amparo, son de los principios básicos por los cuales estas iniciativas comenzaron a andar hace 35, 30, 15 años. Os dejamos los micros para que nos dejéis, bueno, pues un mensaje para la gente que hoy en día está gestionando esos colectivos. Un mensaje, bueno, espero que os animo a que sea en positivo, quiero decir. Yo lo que diría sería que, sobre todo, un sorionak por haber tenido la valentía de iniciar todos ese movimiento, y ánimo porque el futuro tiene que ser distinto, y entonces para que ese futuro sea distinto hay que intentar transformar el sistema y sobre todo también empezar a socavarlo. Y yo creo que bueno, que cuando las cosas se hacen con alegría, o más que con alegría, con la convicción de que estás haciendo algo bien, pues esa alegría viene con la dura, aunque sean duros, que va a ser duro, pero bueno. No, yo también pues animar que sigan en ese camino. El 3 de marzo supuso un hito, fue una lucha muy fuerte, se quiso hacer un nuevo espacio pleno de libertades, de justicia social, de condiciones laborales dignas y demás. Costó mucho, también mucho esfuerzo, mucha sangre, se consiguieron muchas cosas que se han ido perdiendo, pero con el trabajo de todos estos colectivos es necesario que sigan en esa labor, porque al final la justicia va a triunfar. Andoni Chasco, Amparo Las Heras, ambos integrantes de Martxoak Iru Elkartea, os agradecemos un montón estos minutos, y lo dicho, durante todo este año vamos a tener más de una ocasión de volver a encontrarnos, no solo ya en los micrófonos, sino también en las calles. Eskerrik asko ambos, eta segi aurrera. Bueno, eskerrik asko zuei. Agur. Agur, bai.